Y tú me pintas el pelo, oye bien lo que te voy a decir, aventurero. Buenas tardes. Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Se me escuchan bien? Buenas noches. Un poco opaco, pero Ahora sí. sí, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, el tema de hoy a tratar es el mercado extranjero de divisas. Siguiente diapositiva. El mercado de divisas o mercado de tipos de cambio es un mercado global y descentralizado en el que se negocian divisas. Nace con el objetivo de facilitar cobertura a flujo monetario derivado del comercio internacional. A diferencia de las bolsas de valores, que son mercados organizados con cámara de compensación o clearing house, el mercado de divisas es un mercado libre no reglado o de carácter privado. No existe un órgano de compensación y liquidación que intermedie entre las partes y garantice el cumplimiento de las obligaciones contenidas por las mismas. Cada operación se cierra entre un contrato particular entre ambas partes. Siguiente diapositiva. Este mercado es distinto al resto por su gran variedad de participantes de bancos centrales, hasta particulares por la gran cantidad de monedas o divisas que se negocian. Entre esta moneda, la más representativa, como pueden ver, es el dólar americano. Divisa en la que están dominadas más del 60% de las reservas de los bancos centrales. Le sigue el euro, siendo esta la moneda en la que están denominadas el 24% de las reservas internacionales, mientras el yen japonés y libra esterlina representan 5,4 y un 5,6 respectivamente. Las principales funciones del mercado de divisas o tipos de cambio son las siguientes: fijar los precios de unas monedas con respectivo a otras partes de divisas, es decir, definir el número de unidades a entregar de una moneda de cambio de una unidad de otra moneda distinta. Permitir la realización de coberturas de riesgo de tipo de cambio. Por ejemplo, cuando se realizan inversiones en monedas extranjeras. Favorecer el intercambio de fondos entre diferentes países. Nos encontramos con países con excedentes de liquidez y países que necesitan dicha liquidez. Financiar el comercio internacional, cuyas operaciones representan una parte significativa del mercado de divisas. En el mercado de divisas se negocian una gran diversidad de monedas, que generalmente se adopta como sigue para su mejor identificación de referencia, las cuales estas son monedas G10, las monedas emergentes, las monedas Oriente Medio, monedas comodín. Las monedas G10, aquí están englobadas las monedas más representativas del mundo, que es el dólar, el euro, la libra esterlina,
el yen japonés, el dólar canadiense, el franco suizo, el dólar australiano, el dólar neozelandés, la corona sueca y el corona noruega. Las monedas emergentes como el zloty polaco, la corona sueca, el peso mexicano, el florín húngaro, el rey sudafricano y el rublo ruso. En monedas de Oriente Medio son la shekel israelita, la libra egipcia, el real saudí, el dólar Hong Kong y el yuan chino. Las monedas commodities como el dólar canadiense, el dólar australiano, el peso colombiano, el sol peruano, el real brasileño, el peso chileno o la corona noruega. El mercado forex es el mercado electrónico de divisas que opera las 24 horas del día. Se creó en 1977, es el mercado más líquido y con mayor volumen intercambiado. Y esta es la base para las transacciones internacionales de capital. El volumen estimado mundial en el mercado de divisas es de 3.2 trillones de dólares, 15 veces el volumen negociado en todos los mercados bursátiles del mundo y 40 veces el volumen diario de la bolsa de Nueva York. Se puede comprar long, largo o vender corto. Una divisa a su precio actual y también se puede realizar contratos de compra y venta con futuros sobre divisas. El alto volumen negociado en Forex le convierte quizás en el mercado más eficiente y más difícilmente manipulable, provocando así que ningún gobierno pueda luchar a largo plazo contra la tendencia de fondo del mercado. Forex no tiene ningún recinto. Forex no tiene un recinto de negociación y sus transacciones no se realizan en una ubicación centralizada. Se opera directamente a través de bancos, dealers, markets, internet, plataformas de inversión, terminales informáticas y teléfonos. Por todo ello se dice que Forex es un mercado de OTC, over the counter. Sus centros de operaciones más importantes son Londres, que es el 34% del total negociado, Nueva York, que es el 17%, Tokio, el 6%, Singapur, Frankfurt, Ginebra, Zúrich, París y Hong Kong. Es un mercado abierto 24 horas que se mueve alrededor del mundo conforme transcurren las horas. Las ventajas del mercado de Forex. Estas son liquidez, mercado de negociación continua, mercado transparente, vencimiento flexible, mercado sin coste de ejecución y apalancamiento. En liquidez, el mercado de Forex puede absorber volúmenes de operaciones gigantescos. El mercado de negociación continua. Aquí no hay un horario de apertura y de cierre, sino que los inversores pueden operar durante un horario continuo de 24 horas al día durante los 5 días de la semana. El mercado transparente. Dada la multimillonaria negociación que cada día tiene lugares en el mercado de divisas, es imposible una manipulación del mercado. Vencimiento flexible. Los participantes de otros mercados financieros se ven limitados por tener que respetar un horizonte particular en el tiempo. En el mercado Forex, una posición puede mantenerse abierta el tiempo que el inversor considere. Punto número 5. Mercados sin coste de ejecución. El mercado Forex no ha contado con comisiones en conceptos de servicios, excepción de la natural diferencia entre los precios de compra y venta. Punto número 6. Apalancamiento. La posibilidad de operar con futuros sobre divisas permite mantener posiciones elevadas, tan solo desembolsando un porcentaje de las mismas, cuyo nombre es la garantía. Los instrumentos más comunes del mercado de divisas. Estas son las operaciones al contado de divisas, operaciones al plazo de divisas y derivados financieros. Las operaciones al contado de divisas son compraventas de divisas en las que el tiempo transcurre y no supera más de 2 días hábiles. Operaciones a plazo de divisas son operaciones de compraventa de divisas en las que la cantidad y el precio de la divisa se fijan en el momento de la contratación, pero la entrega de las mismas se realiza en un momento fijado en el contrato.
Las operaciones a plazo representan el 70% del total de las operaciones realizadas. Los derivados financieros. Esto tiene 5 puntos. Lo que son opciones financieras, los futuros, contratos no negociados de divisas, not delivery forward, futuros a plazo y swap de divisas. En operaciones de divisas, contrato que da el derecho no la obligación de intercambiar una divisa por otra a una tasa determinada en una fecha concreta, en una fecha establecida. Futuros de divisas. Es un intercambio de divisas en una fecha determinada bajo una tasa ya acordada. Contrato no negociado de divisas. No delivery forward. Un contrato generalmente negociado transterritorialmente que se liquida tras la base de distintas monedas. Futuros a plazo. Es un intercambio de una divisa por otra a la tasa de un día futuro predeterminado. Swap de divisas. Es un contrato que se caracteriza por la peculiaridad de comprar y vender en una cantidad de divisas y revender y recomprar las divisas a una tasa determinada en una fecha concreta. Siguiente. Las características del mercado de divisas. Entre las características del mercado de forex destacan las cuales son la gran escala, la variedad, agilidad, utilidad, etc. En gran escala se reporta un gran número de operaciones de intercambio de monedas alrededor del mundo, configurándose que es considerado el mayor mercado financiero. La variedad. Participan muchos tipos de actores, desde entidades internacionales hasta personas naturales que se acercan a una casa de cambio. Asimismo se ofrece una alta gama de activos financieros, los que son forward, opciones, entre otros. La agilidad. Es fácil comunicar al demandante con el oferente. Las transacciones pueden realizarse por diversos medios, como la ventanilla del banco o a través de una computadora. Utilidad. Permite satisfacer las necesidades de los agentes por una moneda en particular, una moneda establecida. Esto es importante. Por ejemplo, si las partes que han cerrado un contrato no se encuentran en el mismo país, en este caso normalmente el comprador deberá adquirir una divisa extranjera. Tipo de cambio de mercado. El tipo de cambio de mercado de una divisa frente a otra varía en función de la ley de la oferta y la demanda. Dos son las posibilidades: que una divisa se aprecie con respecto a otra o que se desprecie. Estas son la apreciación y la depreciación. La apreciación, cuando una divisa, al igual que una mercancía es escasa, sube de precio. Bien porque es muy demandada o porque hay poco comparada con otras divisas. Si por ejemplo una operación hace aumentar la cantidad ofertada de dólares, el tipo de cambio de dólar respecto al euro disminuye, puesto que para comprar un dólar norteamericano hace falta menos euros, o lo que es lo mismo, el tipo de cambio del euro frente al dólar aumenta, porque con un euro podemos adquirir más dólares. Sería un dólar hace 83 euros. La depreciación. Las divisas se deprecian cuando son abundantes porque existe un exceso de oferta de la misma, o porque estas son abundantes en relación con las escasas ofertas de otras divisas. Sí. Por ejemplo, tenemos una operación que hace que aumente la cantidad demandada de dólares. El tipo de cambio del dólar respecto al euro aumenta, puesto que para comprar un dólar norteamericano se pasan más euros. Lo mismo sucede cuando aumenta la cantidad ofertada de euros. Las instituciones del mercado de divisas. Las principales participantes del mercado cambiarían son bancos comerciales, bancos centrales, empresas y casas de cambio.
En los bancos comerciales, estos intermediarios financieros permiten transar divisas a sus clientes. Además, realizan compra y venta de monedas en la administración de sus depósitos, buscando mantener, por ejemplo, un porcentaje en dólares. Los bancos centrales son las autoridades monetarias de cada país. Dichas entidades intervienen para evitar fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio. Para ello cuentan con instrumentos de políticas monetarias como certificados de depósitos, ver relaciones entre la política monetaria y mercado de divisas. En las empresas acuden al mercado cambiario para comprar y vender divisas. Por ejemplo, pueden ser importadores que necesiten adquirir monedas extranjeras para poder pagar a los proveedores. Casas de cambio. Esta permite al público cambiar parte de su capital, de su moneda, de una divisa a otra. Realiza transacciones en efectivo. Demanda de divisas en el mercado internacional. Los principales motivos por los que unos países demandan mayor o menor cantidad de divisas extranjeras son las exportaciones o importaciones de bienes y servicios, la tasa de inflación, el tipo de interés, las previsiones de apreciación y depreciación y la actuación de las autoridades monetarias. En las exportaciones o importaciones de bienes y servicios, es el exportador quien fija la moneda en la que se realiza una transacción internacional. Normalmente la suya propia o el dólar americano, por ejemplo. Los países de la zona euro, España, incluyen exigirán el pago en euros cuando actúen como exportadores. En consecuencia, los compradores demandarán en euros en el mercado de divisas para atender el pago, lo cual provocará un aumento del tipo de cambio del euro en relación con otras divisas. Al importar sucede justo lo contrario, el tipo de cambio disminuirá en relación con las monedas del país que se demande para la realización de la importación. Se elige con qué tipo de moneda se quiere realizar el pago. La tasa de inflación. La tasa de inflación, si sube la inflación de un país y la de los demás, no. Aumentan los precios y las exportaciones disminuyen, lo cual esto ocasiona una menor demanda de la moneda del país en cuestión. En cambio, las importaciones serán mayores, ya que serán más baratos comprar en otros países que en el propio. Como para comprar hay que ofertar la moneda nacional, bajará su tipo de cambio en relación a las divisas que se demandan. El tipo de interés. El precio del dinero siempre estará asociado a una divisa. Si esta aumenta, el tipo de interés que los intermediarios financieros pagan por los depósitos en una determinada divisa. Esa moneda será más atractiva hacia los ojos de los inversores extranjeros, lo cual aumentará su demanda de tal forma que sube el valor y por consiguiente disminuye su tipo de cambio. Las previsiones de apreciación y depreciación. Las expectativas de futuro también influyen en el tipo de cambio. Si una moneda tiende a despreciarse o a las perspectivas económicas no son buenas, los agentes económicos querrán cambiarla antes de que se desprecie, ofertándola en el mercado a cambio de otra moneda más poderosa. Las actuaciones de las autoridades monetarias. Los bancos centrales pueden intervenir comprando o vendiendo su moneda para evitar fluctuaciones agudas de los tipos de cambio. Siguiente diapositiva. Sistemas de cambio. Sistemas de tipo de cambio. Los tres principales sistemas de tipo de cambio son los tipos de cambio flexibles, los tipos de cambio fijos, los mixtos o semifijos. Los tipos de cambio flexibles, su principal característica es que no intervienen en la autoridad monetaria. La cotización de la divisa está determinada por el libre juego de la oferta y de la demanda en los mercados de divisas. Los tipos de cambio fijos.
Es un sistema de tipos de cambio fijo en el Banco Central. Determina rígidamente el tipo de cambio al margen del juego de la oferta y de la demanda de divisas. Al valor de una moneda en términos de otra se le denomina paridad de tipo de cambio. En un sistema de tipo de cambio fijo, en lugar de hablar de la apreciación, se dice la revaluación, y en vez de depreciación se llama devaluación de la moneda. Cuando se produce una devaluación en la moneda, los productos nacionales resultan más baratos para los extranjeros, con lo que crecen las exportaciones nacionales. Paralelamente, los productos extranjeros resultarán más caros, con lo que disminuyen las exportaciones. En el caso de devaluación, sucede lo contrario. Tipos de cambio mixto. Los compañeros, tipos de cambio mixto. Es una combinación de los otros sistemas. Es un sistema que actúa como un tipo de cambio flexible dentro de las márgenes de bandas de fluctuación, cuando el tipo de cambio pasa por encima o por debajo de estos límites prefijados. La autoridad monetaria, el cual es el Banco Central, interviene como si fueran tipos de cambio fijos. Los gobiernos y la manipulación de su divisa. Entre los jugadores de importancia del mercado internacional de divisas se encuentran los gobiernos a través de sus bancos centrales. Las entidades monetarias de cada país tienen la capacidad de poder manipular sus monedas. Estas maniobras suelen realizarse con el objetivo de favorecer las exportaciones del país. Mediante la devaluación en el Banco Central de un país, reduce el valor de su propia moneda. Para ello, el Banco Central ingresa en el mercado internacional de divisas y vende grandes cantidades de unidades monetarias al país. Al aumentar la oferta, el precio se reduce. Con una divisa devaluada, el precio de las exportaciones valoradas en dólares se reducen y las operaciones internacionales crecen. Ocurre lo contrario cuando la moneda de un país se aprecia. ¿Alguna pregunta? No, todo está claro. ¿Quedó claro? Pregúnteme que no entendieron una parte. Nadie. Bueno, a continuación mi compañero. Perdón, buenas noches. Buenas noches, me lo presento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Esperando se encuentren bien. Vamos al inicio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos ahorita a ver lo que es la conversión de moneda, la conversión de divisas. Como ya sabemos, ¿verdad? La moneda que predomina a nivel mundial es el dólar. Entonces vamos a entender por qué se dan este tipo de negociaciones, se podría llamar, ya que los países tienen su moneda oficial, ya, lo cual obviamente no es aceptada. Por ejemplo, si nosotros vamos a Perú, obviamente no nos van a aceptar el dólar, o si los de Perú vienen acá, obviamente no le vamos a aceptar la moneda de ellos. Entonces, para eso utilizamos nosotros lo que es la conversión de monedas o divisas, ¿verdad? Tenemos que una conversión monetaria en economía lo hablamos de divisas, ¿verdad? Monetaria divisa, moneda divisa, para referir a aquella moneda extranjera que no pertenece a una nación, ¿ya? Que no pertenece, porque posee un origen diferente
o sea, es de otro país. Las divisas varían en materia de valoración monetaria en función de diferentes condiciones, como por ejemplo la inflación, el consumo interno o el crecimiento económico del país en el cual se cambia, ¿verdad? Como aquí, como ya sabemos, por ejemplo, nos vamos, tomemos como ejemplo a Venezuela, en donde la moneda de ellos está demasiado devaluada, o sea, un dólar, ellos allá creo que es millones de bolívares, ¿verdad? Entonces, todo esto varía en función a la inflación que hoy en día ataca a lo que es este país de Venezuela, ¿verdad? Eh, las divisas, ya, las divisas por excelencia Ok. tenemos que es el dólar estadounidense, como les comentaba, algo así como una moneda mundial, dado que se acepta y circula en casi todos los países. Además dispone de una valoración muy fuerte en el mercado cambiario, ¿ya? Como les indicaba, permítanme un momento, están queriendo entrar. Ya. Como les indicaba, o sea, la moneda fuerte a nivel mundial es el dólar. Ya todas las negociaciones por lo general lo hacemos en dólar, ya sea que negociemos en Europa, hasta obviamente es mejor valorado el dólar que el propio euro, ¿verdad? No podemos justamente soslayar que hay muchísimos países del planeta, especialmente aquellos menos desarrollados, que disponen de una economía interna hiperdolarizada, la cual significa que no solamente usan el dólar como moneda de cambio, además de la propia, sino que muchos precios de bienes, como por ejemplo las propiedades, se suelen comercializar en dólares y no en su moneda nacional. ¿Ya? Podemos también citar como ejemplo Argentina, en donde las propiedades se venden y se compran en dólares estadounidenses desde ya hace unos años. La razón de esto es que se da en que la moneda de ellos es débil, ¿verdad? Lo cual genera que la gente se refugie en una moneda fuerte como es el dólar, con gran respaldo por la estabilidad económica que tiene en el país, ¿verdad? Las diversas crisis económicas padecidas en los últimos años estuvieron asignados por la debilidad de su moneda nacional. Ya es lo que nos tocó a nosotros pasar cuando nosotros por el año 2000 por ahí pasamos de sucres a dólar. Ya imagínense si hubiéramos nosotros continuado con sucre, tal vez estuviéramos ahorita similar a Venezuela. Ya, ¿qué es lo que pasa allá en Venezuela? O sea, ellos tal vez por capricho de sus dirigentes, de sus mandatarios, no, tal vez no mudar su moneda, que ya está tal vez devaluada, que ya no tienen ellos ya como tal vez que tenga valor, están cerrados en que el bolívar para ellos es su moneda y se refugian en eso. Entonces esto acarrea estos problemas, ¿verdad? Otras divisas relevantes en el mundo son el euro, o sea, al dólar le continúa el euro, moneda común en la Unión Europea, que obviamente también es como quien dice, es la segunda moneda más aceptada, ¿verdad? Después esto tenemos lo que es el yen, la libra esterlina, el franco suizo y otras monedas que obviamente ya tienen un peso similar, pero frente al dólar o al euro no compiten. Ya, tenemos lo que son las características de la conversión, ¿verdad? Para definir lo que es la conversión, tenemos que es un sistema cambiario por el que una moneda está respaldada en su totalidad por otra moneda internacional más fuerte y con libre convertibilidad a esta moneda a tipo fijo. Un caso idóneo de esto fue el patrón oro, donde todas las monedas tenían un tipo de cambio fijo con respecto al metal precioso, estableciendo una cuenta de la cantidad de oro que se asociaba a una unidad monetaria, con más tarde la asociación entre dólar y los restantes monedas nacionales. Ya como ya sabemos, obviamente el dólar está respaldado por reservas de oro, ¿verdad?
pero anteriormente el oro, como todo, como era como quien dice, el material más precioso más común que se utilizaba para las negociaciones anteriormente, obviamente cada moneda que se hacía o que circulaba estaba respaldada es decir, me invento 5 monedas que yo te dé de X material, respaldaban, digamos, 5 gramos de oro, ¿ya? Entonces, obviamente ya con el tiempo esto se fue afinando y hoy en día los dólares que circulan obviamente están respaldados por las reservas de oro que existen allá en Estados Unidos. Ya, entonces, una vez dicho esto, tenemos que las características para esta conversión son las siguientes. Tenemos la reserva, en donde dice que la reserva de las monedas extranjeras deben suplir a todos los billetes y monedas nacionales, lo que implica que en cualquier momento todos los depósitos activos y demás puedan ser convertidos en moneda extranjera, ¿verdad? Tenemos la convertibilidad, que es total e inmediata, que deriva en que no existe restricción alguna a la convertibilidad. Un ratito que quieren entrar. Ya. Esto quiere decir que siempre debe existir esa disponibilidad, ¿verdad? En donde, por ejemplo, es decir, yo me invento, o sea, estamos en Colombia, manejamos lo que son los pesos, ¿verdad? Y nosotros tal vez para poder ir al banco y cambiar esas monedas por dólar, o en el aeropuerto por dólares, obviamente ellos pasan por un proceso en donde deban ellos cumplir con cierto cupo, ¿verdad? Y que respalden esos pesos en dólares y así poder tener el circulante necesario para suplir todas estas demandas, ¿verdad? Y la última es la prohibición, en donde el Banco Central tiene prohibido comprar títulos del gobierno, por lo que no podría financiarla a la administración en un momento dado. Ya. Como ventajas y desventajas de la conversión, tenemos que la estabilidad del tipo de cambio que dota a una moneda, ya que de esta forma se consigue una mayor credibilidad y atención económica que permita a una moneda menos fuerte e inestable lograr objetivos como una baja tasa de inflación y reducción de tipos de interés, ¿verdad? Esto de aquí es el ejemplo que les decía hace un momento. Nosotros cuando la inflación en el país en el año 2000 fue alta, lo que el gobierno optó fue simplemente dolarizarnos o coger una moneda extranjera precisamente para esto, para reducir intereses en la negociación. Recuerden que nuestra deuda no estaba en sucre, sino en dólares. Ya, todavía continúa la deuda que tiene el gobierno con la deuda extranjera. Ya, entonces, prácticamente eso fue uno de los factores por la que el gobierno se acogió, cosa que tal vez no pase en países como Venezuela, países como Argentina, en donde se aferran a su moneda local, ya, y tal vez, y por eso hoy en día pasan por esa crisis económica, porque Argentina, aunque no se ve tal vez reflejada en las noticias, pero tiene problemas parecidos a los de Venezuela, al igual que Colombia, también están pasando por algo similar, aunque tal vez no tan alarmantes como hoy en día es Venezuela, pero como quien dice, se están encaminando a cosas parecidas. Ya como desventaja tenemos que el impedimento de llevar a cabo una política monetaria, ya que prácticamente la totalidad de las decisiones se basan en el Banco Central de la moneda principal a la que está referida, dejando así de lado una de las principales herramientas de los estados
y debiéndose financiar y reducir posibles desequilibrios macroeconómicos mediante la regulación de impuestos y no emisión de deuda. Ya tenemos que conocer el valor de cualquier moneda. Para esto debemos utilizar un conversor de monedas. Para poder conocer el cambio de cualquier moneda, pues debemos contar rápidamente. Lo más sencillo es utilizar un conversor de monedas, como lo incluimos como lo podemos encontrar en Google, tal vez en páginas que ponemos conversión, ¿verdad? Es lo que podrá realizar cualquier tipo de cambio y conocer el valor de diferentes monedas, ¿verdad? Podemos saber, por ejemplo, el peso chileno, a cómo está valorado en el día, ¿verdad? Para realizar la conversión de divisa, primero seleccionamos la cantidad que queremos cambiar, después escogemos la divisa que vamos a vender y por último la divisa que va a comprar. Por ejemplo, si seleccionamos 10 euros a dólar, saldrá el número de dólares que se entregarán por 10 euros, ¿verdad? Ya, pero obviamente es importante saber que el precio que nos indica el conversor de monedas es el precio intermedio del mercado. Si queremos cambiar nuestra moneda en el banco o por medio de otro agente de cambio, probablemente nos ofrecerá un tipo de cambio inferior por la moneda que vendemos. Ya, muchas veces nos sale, por ejemplo, si vamos a otro país, por lo general que no tiene moneda dólar, en las noticias generalmente le saben plantear, hoy el dólar está me invento, el dólar está a 300 pesos, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos en realidad a hacer el cambio al banco, nos los venden a 200, 250, ¿ya? Entonces no es el valor que fluctúa tal vez en el mercado, pero no es el valor de cambio, ¿verdad? Porque obviamente aquí ya viene ya la comisión que te debita el banco, o ellos creen que es más conveniente venderte el dólar a ese precio, entonces ya son factores ya tal vez políticos o factores ya de políticas ya de dichos bancos donde tú quieras realizar los cambios. ¿Por qué fluctúan las monedas? Tenemos que, dice, el valor de la moneda fluctúa constantemente y es afectado por una variedad de factores diferentes, incluyendo, tenemos lo que es la política monetaria del Banco Central, que como ya sabemos, la política monetaria es una política económica que usa cantidades de dinero como variables para controlar y mantener la estabilidad económica. Ya, aquí depende mucho del análisis que haga la entidad financiera del Estado. Dice, donde comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero, que modifican las cantidades tal vez de dinero o el tipo de interés. Cuando se aplican para aumentar la cantidad de dinero, se le denomina política monetaria expansiva, y cuando se aplica para reducirla, la política monetaria restrictiva, para tener más o menos claro lo que es política monetaria del Banco Central, ¿verdad? Tenemos lo que es la inflación relativa con el otro país. Ya, obviamente, si hablamos de inflación, hablamos en que la economía en el momento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que existen en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquiere menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución de poder adquisitivo. ¿Ya? Es por eso que obviamente cuando la inflación tenemos alta, elevada la inflación en el país, obviamente se nos hace más difícil a nosotros adquirir algún bien o algún servicio. Por ejemplo, tenemos que en enero del 2022 la inflación en Ecuador fue 2,56 y se compara con el mismo mes de 2021, la inflación estaba en 0,72.
ya podemos decir que obviamente ha aumentado considerablemente, o tal vez adquirir un producto que el año pasado nos costaba menos, hoy en día obviamente nos sale un poco más económico, ¿verdad? Eso lo podemos ver a simple vista, pero para tener más o menos una idea de qué se trata. Tenemos que el valor de las importaciones y exportaciones de la nación ya va de la mano con la inflación, va de la mano con lo que es la balanza. Entonces, obviamente, si nosotros importamos más de lo que vendemos, más de lo que exportamos, obviamente vamos a tener mayores salidas de dinero y obviamente nos va a afectar más en lo que es estas políticas, ¿verdad? La relatividad y estabilidad política del país, obviamente si es un país donde sí hay mucho conflicto, obviamente va a afectar también lo que es a nivel económico. Ya los desastres naturales, las deudas públicas del país con otros países y la fluctuación de las tasas de inflación de condado. Ya tenemos lo que es la conversión de estados financieros a monedas extranjeras. Para tratar el tema de conversión de estados financieros es necesario decir que se aplica, ¿verdad?, cuando se tienen negocios en el extranjero con un alto nivel de participación, de tal manera que exista un control sobre esa entidad que amerite la consolidación de estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad general de dicho país, donde funcione la matriz o ya sea internacional, según las circunstancias, y por tanto hacer la correspondiente conversión respectiva en cuanto a la moneda local. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros negociamos con países que tal vez no tengan nuestra moneda, tal vez ellos tienen otro interés. Es decir, yo negocio tal vez con China, obviamente la negociación yo la hago en dólares, pero tal vez al momento yo de hacer esa transferencia o de cerrar el trato con él, tal vez yo vaya a tener que pagar una diferencia, tal vez ya sea más o menos, tal vez por el cambio que se vaya a incurrir tal vez en que yo pague en dólares, la transferencia en dólares, pero el momento que le llega a él su moneda vaya a ser en la moneda propia de su país, ¿verdad? Este tipo de entidades en el extranjero se dan por razones estratégicas como crecimiento, expansión de mercado, facilidad para obtener tecnología y materia prima, mejor relación con proveedores y clientes. Cada día es más relevante el establecimiento de entidades en el extranjero por causa de la globalización de los mercados, la internacionalización de la economía y el comercio electrónico. Es importante definir algunos conceptos contemplados en la norma internacional de contabilidad para tener una idea acerca de lo que es la conversión, ¿verdad? Como primer punto, debemos tener claros las operaciones en el extranjero en toda empresa, subsidiaria o asociada, negocio conjunto o sucursal de la empresa, que informa cuyas actividades se fundamentan o llevan a cabo en un país diferente al de la empresa que informa. Debemos también conocer que si la entidad extranjera en toda operación en el extranjero cuyas actividades no son parte integrante de las realizadas por las empresas que las informa. Debemos conocer también monedas de los estados financieros, es la moneda usada por la empresa a representar los estados financieros. ¿Ya? Como les comentaba, debemos saber, tal vez si nosotros negociamos con España, si ellos al momento de declarar o al momento de realizar sus debidos procesos de contables, la moneda que vayan a detallar es el dólar o es en el euro de ellos, ¿verdad? La tasa de cambios tenemos también que la tasa de cambios es la proporción utilizada para el intercambio de dos tipos de mercados diferentes. Debemos también conocer la diferencia de cambio en la variación que surge por presentar el mismo número de unidades de una moneda extranjera en términos de las monedas de los estados financieros, utilizando dos tasas de cambio diferentes.
La tasa al cierre en el cambio al contado existe en la fecha del balance, ¿ya? Y estos 3 puntos nos indican de que debemos tener claro de que si nosotros negociamos con nuestra moneda y obviamente al momento de nosotros realizar lo que es el debido pago y se convierte nuestra moneda a la moneda de ellos, ¿qué tasa está vigente? Por eso siempre es recomendable que si yo hago la negociación con esa empresa y estamos miércoles, hoy miércoles un euro cierra me invento, a $2, pero de aquí a 4 días que yo realicé el pago, el euro está a $1.50. Obviamente voy a tener que pagar más dólares por ese mismo precio, por lo mismo que negocié. Entonces, siempre se deja claro en que no, en el momento que yo hice la negociación estaba a una tasa y me tienes que respetar esa tasa. Porque si, imagínense, el euro está, por así decirlo, en ese momento a $1.50, obviamente yo voy a tener que cancelar más, tal vez por ese euro, ¿no? Ya obviamente si es menor me conviene, pero si es más, ya no está $1.50, sino que está $2.50, obviamente va a ser perjudicial para mí, porque voy a tener que desembolsar más dólares, ¿verdad? Por lo mismo, tal vez por lo mismo que le vendí, a lo que obviamente a mi socio le convendría, pero a mí no. ¿Ya? Inversión neta en una entidad extranjera es la porción que corresponde a la empresa que presenta de sus estados financieros en los activos netos de la citada entidad. Partidas monetarias, ¿qué son las partidas monetarias? Dice, son el dinero en efectivo, así como los activos y pasivos que se van a recibir o pagar al vencimiento mediante una entidad fija o determinable en dinero. El valor razonable es la cantidad por el cual puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre un comprador y un vendedor debidamente informados en una transacción libre. Para llevar a cabo el proceso de conversión de estados financieros, se debe tener en cuenta el tipo de operaciones que la matriz realice con los subordinados en el extranjero. Es decir, realizar transacciones en moneda extranjera y tener operaciones en el extranjero. ¿Qué quiero decir? En estos casos, con el fin de incluir las transacciones de moneda extranjera y cuántos de las operaciones en el extranjero dentro de los estados financieros de la empresa, las operaciones deben ser expresadas en la moneda habitualmente utilizada para establecer sus cuentas, y los estados financieros de las operaciones del extranjero deben ser convertidos a la moneda que corresponda a los estados financieros publicados por las empresas. Los principales problemas con los que se enfrentan la contabilidad son los de decidir qué tasa de cambio debe utilizar para la conversión y cómo proceder al reconocimiento en los estados financieros de los efectos de las diferencias en cambio en las monedas extranjeras. ¿Ya? ¿Verdad? Como yo les comentaba, o sea, más allá de que se pacte de que yo te doy un producto a ti o tú me vendes un producto a mí y cerramos el trato en mi moneda, en dólares, pero ya al momento de que hacemos las respectivas transacciones y todo lo demás, tengo que pagártelo en euros, correcto, pero ¿en qué tasa? ¿A cuánto me lo vas a cobrar? ¿Ya? Y ahí es donde muchas veces hay indiferencias, ¿verdad? Porque tal vez en ese momento, y obviamente también aquí viene la viveza, el euro, en ese momento la moneda tal vez está más cara, ¿verdad? Lo cual hace que mi moneda se encarezca y tal vez ya ese euro que costaba $2, ahorita vale 3. Yo voy a tener que desembolsarte más para que se convierta lo que pactamos en tu moneda. Entonces, obviamente, es algo que nos afectaría a nosotros. Ya. Y como punto final tenemos que la conversión de estados financieros en moneda extranjera es con el fin de prepararlos y consolidarlos con relación a las compañías matrices
Para ello, dichas compañías matrices deben de expresar sus estados financieros en sus subsidiarias en términos de los principios de su contabilidad. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente siempre se recomienda de que las negociaciones, como ya las habíamos tal vez conversado en capacitaciones anteriores, ya al momento de que se pacta un contrato, ¿verdad? Siempre dejar estipulado, siempre dejar indicado que a la fecha tal, pues me invento, el 23 de marzo, nosotros realizamos la respectiva negociación en donde tal vez la tasa de conversión hoy en día es de X valor y cuál esta se mantendrá así sea pasado los 30 días que me estipula a mí el plazo de crédito que yo tengo con dicha empresa para pagar esta deuda, pero sin embargo a mí no me afectará porque la tasa con la que yo estoy negociando se va a congelar. Muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta, comentario? No, por el momento. Buenas noches, se procede a tomar la asistencia. Así que atentos, por favor. Abraham Barco. Abraham Barco. Alvariza. Presente. Listo. María Alicia Cedeño Murillo. Presente. Listo. Belén Pincay. Carmen Rosa Troya. Presente. Belén Pincay. La que me respondió fue Carmen, ¿verdad? Sí. Listo. Carolina Elizabeth López Olives. Cristian Soledispa. Presente. Listo. Cristóbal Espinosa. Di Saco Café. Diana Cristina López Olives. Euro Angamarca. Fanny Leonela Ruefa Santi. Gary Ceballos. ¿Alguien me respondió por chat? Así es. Ok. Jorge Luis Giancarlo Asensio Panchana. Héctor Mota. Presente. ¿Tú eres Héctor o Giancarlo? No, yo soy Héctor Mota. Ok. Yo sí, yo, Giancarlo Asensio, sí estoy presente, solo que creo que se cambió de cuenta ahorita. Ah, ya listo. Ya le pongo la asistencia. Muchas gracias. ¿Está bien? Listo. Inés Santos.
Javier Andrés Hidalgo Chévez. Jennifer Muñiz. Karina Jurado. Presente. Listo. Lucio Andrés Murillo Ángel. María Alicia Cedeño Murillo. Presente. Karina Ordóñez Iturralde. María Belén León. Michelle Estrella. Narcisa Merchán Párraga. Presente. Listo. Ney Jacobo Andy Aguinda. Él explicó en el chat que no podía conectarse. Ya. Se conecta en el ok. Niurka Pantaleón Sánchez. Presente. Ok. Listo. Roberto Maya. Talita Cadena Velástegui. Gabriel Michel Bravo Tumbaco. Vicente Salazar. Manuel Reyes. Marcos Gauranda. Ronnie Emilio Mejía Murillo. Darío Javier García Castro. Marcela Villarreal. Melanie Baque. Cecilia Vallejo. Violeta Mejía Ferrusola. Lenin Miranda. Branqui Isabel Lucio Praza. Listo, señores. Con eso se termina el día de hoy. Gracias por haber asistido. Y fue un placer haberlos atendido. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buena noche. Gracias. Muchas gracias, igualmente.